Bueno, muy bien. Muy bien, vamos a continuar con esta sesión dedicada a financiación. Yo creo que Carmen ha recuperado un poco, espero que nuestro moderador, José Manuel Velasco, también recupere un poco dentro de esta mesa. José Manuel, que es periodista, empezó aquí en la Nueva España, es asturiano de Avilés y ha trabajado de director de comunicación en muchas compañías, en Fenosa, en FCC, y por tanto un conocedor de este sector importante. Ahora es presidente de la Global Alliance por Public Relations and Communication. Yo creo que con un periodista moderador tendremos otra visión diferente en este mundo financiero. José Manuel, muchas gracias, Arcadio. Tú presentarás a los... Buenos días. Perdón por la voz. La voz es precisamente, ayer no tenía voz por la noche, es fruto de un mal uso de la energía. Como presidente de la Federación Mundial de Comunicadores me toca predicar fuera de mi pueblo, que ya Avilés, yo soy un guaje de Avilés, y vengo de la India, Indonesia, donde hay 38 grados en la calle y 20 grados cuando te metes en un hotel. Ese gap hace que destroza las gargantas y destroza todo lo que hay. Es un mal uso, un uso poco eficiente de la energía. Creo que esta mesa está muy bien planteada porque va a abordar, en la mesa anterior hemos visto las visiones legítimamente partidarias de las empresas con sus legítimos intereses en defensa de sus stakeholders, que incluyen accionistas, a los que les gusta una buena retribución. Y ahora vamos a ver, ¿y esto cómo se paga, ¿no? ¿Esto quién lo paga? Aunque todos ustedes que están sentados ahí tienen alguna ligera sospecha de quién lo paga, mayormente, que diría el castizo, y sino también cómo se paga. Para eso tenemos a tres expertos que nos pueden dar su visión de cómo se financia el sistema, que es una forma elegante de decir cómo se paga lo que hoy consumimos y las necesidades de inversión en el futuro. Por orden, a mi derecha, Antonio Garamendi, que es vicepresidente de la COE y que nos puede dar, además de muchos años vinculado a la energía, también a Red Eléctrica, creo que tiene una visión global del sector de la energía muy interesante y muy útil para el planteamiento de esta mesa. Francisco González, catedrático de Economía y de Contabilidad, la visión académica y no solo académica, pero muy necesaria para entender el comportamiento financiero del sistema. Y Pedro Rivero, al que yo siempre he llamado Pedro del Rivero, porque es como el marqués de la energía. Me suena mejor el marqués del sector. Yo coincidí con él en mi época de Fenosa cuando era presidente de UNESA, una asociación que jugaba un papel muy importante de arbitraje de intereses de las distintas empresas del sector. Y bueno, él reúne todas las condiciones porque es académico, es experto y además es presidente del Liberbank, con lo cual tal vez tenga también una ligera inclinación partidaria hacia una de los actores importantes del sector, pero vamos a descontar esa participación. Así pues, Arcadio me ha pedido que seamos muy ágiles y rápidos. Vamos directamente con las presentaciones iniciales y luego mantendremos un debate donde daré la oportunidad al público para que pregunte. Francisco, empezando por ti. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por la presentación. En primer lugar, agradecer al Club Español de la Energía y a EDP, personalizados en su director, Antonio, y en Javier Sáenz de Jubera, presidente, consejero, director general de EDP, ¿no? En esta presentación sobre la financiación del nuevo modelo energético, que ya se ha dicho de una manera esquemática, podemos caracterizar como un sistema de energía con un mayor contenido eléctrico basado en energías renovables, energías fósiles con muy bajas emisiones, instalaciones de almacenamiento de energía y un uso muy final de la electricidad. Yo estructuraré mi presentación en tres bloques. Hablaré en primer lugar de los problemas generales que hay para la financiación de las energías renovables, en la justificación que desde la teoría económica tenemos para un apoyo público de las energías renovables y procuraré ser lo más pedagógico posible en esta primera parte y terminaré con una parte más opinática sobre lo que pienso que serían los principios, o al menos algunos de los principios que debieran inspirar el diseño regulatorio de cualquier sistema público de retribución, de apoyo a las energías renovables, que será sobre lo que centraré mi intervención.
El problema de financiación de cualquier inversión va a depender de las rentabilidades esperadas y del riesgo asociado a las mismas. Las energías renovables tienen menores rentabilidades esperadas que las energías tradicionales, a pesar del tremendo y progresiva reducción en sus costes, y que en determinados lugares y para determinadas energías renovables puedan ser más baratas que determinadas energías tradicionales, pero en promedio tienen unas rentabilidades esperadas inferiores y tienen unos riesgos superiores. Un riesgo tecnológico, estamos hablando de tecnologías más novedosas, menos conocidas, y un riesgo regulatorio también mayor, porque la parte de la retribución de las energías renovables que dependen de la regulación es mayor que en las energías tradicionales. Esto hace que si consideramos las menores rentabilidades contables y los mayores riesgos sean muy difíciles de financiar de una manera privada. Pero sabemos que las energías renovables, ya se han dicho, tienen unos efectos externos positivos, consistentes en su carácter menos contaminante. Esto forma parte de la rentabilidad económica, por tanto, tiene menores rentabilidades contables, pero no necesariamente menores rentabilidades económicas. Si hacemos caso simplemente a las rentabilidades contables, tendríamos un nivel de energías renovables inferior al que debiéramos tener, estaríamos de un claro fallo del mercado, y la ortodoxia económica más liberal en este escenario incluso justificaría un apoyo público a las energías renovables o una penalización a las energías tradicionales respecto a las renovables. Una característica además de las energías renovables, que ya se ha dicho, es la reducción progresiva en el coste de las mismas y su acercamiento progresivo a la rentabilidad de las energías tradicionales. Utilizando el 2008 como año de referencia y un índice 100, vemos que respecto al petróleo y al gas, la energía eólica ha experimentado una reducción sustancial en sus costes, y espectacular ha sido la reducción de la energía fotovoltaica, con una reducción de un 80% en 8 años. ¿Cuál es la cuantía de la subvención que hemos de dar? Pues va a depender del valor de la externalidad generada. Podemos tener aquí distintas opiniones, ya se ha insistido mucho. Yo voy a partir de que el valor de la externalidad generada lo debemos decidir como sociedad, y esto está establecido por la Unión Europea, que establece un 40% de reducción de emisiones respecto a 1990, y referido a las renovables, una cuota sobre el consumo final del 27%. El primer comentario que quiero decir aquí es que el esquema de retribución debe perseguir, porque esa es la externalidad, es lo que justifica el apoyo de las energías renovables, la reducción de gases efectos invernaderos al menor coste posible, y no otros objetivos, ¿no? Creación de empleo. Cuando creamos con renovables estamos destruyendo allí donde sustituyen. Lo mismo para el desarrollo regional, desarrollo tecnológico. Se puede conseguir un desarrollo tecnológico invirtiendo en otras tecnologías alternativas. La única justificación que existe, por tanto, para un apoyo público sería el tema de la reducción de los gases efectos invernaderos, y eso, por tanto, debería ser el objetivo. Y ese objetivo no está exactamente perfectamente correlacionado con una cuota de renovables. Una reducción del 40% de las emisiones no es seguro que se consiga con un 27% de cuota de las renovables, porque la reducción de emisiones no solo depende de la cuota de renovables, depende también de la eficiencia energética, depende de la decisión de cierres de centrales tradicionales. No sería lo mismo cerrar centrales de carbón que cerrar centrales nucleares a efectos de emisión, depende de la evolución tecnológica. En cualquier caso, probablemente porque sea mucho más fácil de medir, el objetivo tradicionalmente se mide en términos de cuota, y en ese sentido España, digamos que está en una posición intermedia alta en el logro de ese objetivo. Hay 12 países, sabemos que Europa lidera el proceso, y hay 12 países europeos que tienen un porcentaje de renovables sobre el sistema eléctrico mayor que en España. Si lo miramos sobre el peso de todo el sector energético, hay también otros 12 países por delante de España. Digamos que el logro de este objetivo fijado, un logro de un objetivo que además puede ser revisable periódicamente, porque, como os decía, los consumidores, la sociedad puede ir cambiando en el mismo, la tendencia sugiere a su incremento, hace que todavía tengamos un camino por recorrer. Necesitamos, y sabemos que eso va a ser lo que va a ocurrir, un incremento del peso de las energías renovables. La cuestión es cómo retribuirlo, cómo incentivarlo al menor coste posible. Entonces, aquí es donde yo quisiera establecer algunos principios de actuación. La regulación ha de ser, ya se ha insistido también, y es algo generalmente aceptado, lo más predecible posible para reducir el riesgo regulatorio e incrementar la seguridad jurídica.
Sabemos que son inversiones, ya se ha dicho también, con elevados costes fijos, pocos costes variables, que requieren periodos largos de amortización. La única manera de financiarlas es con financiación a largo plazo, fondos propios, acciones o deuda a largo plazo, bien deuda corporativa o bien sea endeudamiento vinculado al proyecto concreto que se quiera financiar. La deuda es más barata que los fondos propios. Por tanto, si queremos tener un porcentaje importante de renovables, tenemos que hacer accesible la disponibilidad de deuda para financiar dichas inversiones, puesto que esta tiene un coste más barato. Pero la deuda no le gusta el riesgo. La deuda, los acreedores saben que tienen muy poco que ganar y si tienen mucho que perder asumiendo riesgos. Otra cosa son los accionistas. Por tanto, si queremos aumentar las posibilidades de financiación de deuda de las energías renovables, algo necesario, hay que reducir el riesgo. Y una manera básica de reducir el riesgo, donde tenemos margen de maniobra, es reducir este riesgo regulatorio, y de ahí que la regulación ha de ser lo más predecible. Esto necesariamente, o sabemos, o creo que hay consenso que no ha sido el caso. Necesitamos diseñar una regulación a largo plazo, al margen de vaivenes políticos, y en ese sentido pues, está claro que es muy importante mecanismos institucionales que garanticen dicho logro. El esquema de retribución debe perseguir la reducción de gases efectos invernadero al menor coste posible. Ese debe ser el objetivo básico, ya lo he dicho. Otros objetivos de política económica, de política social, en los cuales no voy a entrar sobre su legitimidad, que evidentemente es total y a la sociedad y al orden político corresponde decidirlo, pero no deben interferir en la política energética y, por tanto, me sumo a todas aquellas voces anteriores que han dicho que el coste de dichas políticas económicas y sociales evidentemente no deben afectar, no deben ser soportados por el sector eléctrico o por el sector energético. El esquema de retribución a largo plazo tiene que ser, por una parte, predecible, pero eso no quiere decir que sea fijo. Tiene que ser flexible en el largo plazo para incorporar el desarrollo tecnológico y dejar de financiar tecnologías fallidas o menos eficientes. Se decía en la mesa anterior, lo que estamos viviendo ahora no lo pudimos predecir hace 5 o 10 años. Probablemente lo que tengamos, la tecnología que tengamos dentro de 10 años, no la podemos predecir ahora. Por tanto, tenemos que ser capaces de introducir mecanismos que, sin introducir riesgo, sean capaces de incorporar avances tecnológicos y de desplazar a tecnologías presuntamente fallidas. En ese sentido, el mecanismo de subastas establecido recientemente, en donde se fija una prima a través de un sistema competitivo, supone una clara mejora, evidentemente, un claro avance, un claro progreso respecto a un sistema de retribución de primas fijo o diferenciado por tecnología. Las subastas contribuyen a que las empresas revelen cuáles son sus expectativas de costes, por tanto, incorporan la eficiencia de la propia empresa y el desarrollo tecnológico. El sistema de garantizar una rentabilidad mínima es un sistema adecuado para atraer deuda. El hecho de que sea revisable cada un periodo de 6 años, si esa revisión a lo que está afectando es al tipo de interés de referencia de los bonos. Este es un tema que se está discutiendo ahora porque el 1 de enero de 2020 toca revisar ese diseño de periodo regulatorio, siempre y cuando que lo que se revise sea el tipo de interés de referencia y, por tanto, ahora hay una revisión a la baja vinculada a una caída en el tipo de interés de referencia y eso sea conocido, esas reglas de juego sean conocidas con anterioridad, no debiera suponer ningún problema porque se trataría sencillamente por parte de las empresas de gestionar adecuadamente un riesgo de tipo de interés y esto existen mecanismos adecuados para hacerlo. Evidentemente, las subastas podrían ser mejorables en determinados aspectos. Un aspecto muy criticado es que se subasta la potencia instalada y no la energía suministrada. Es verdad que este tipo de subasta genera algún tipo de ineficiencia, pero corrige otros tipos de ineficiencia. Se quedó de manifiesto en la mesa anterior que lo difícil es justamente las dudas, es las inversiones en nuevas instalaciones, en nuevas capacidades. Por tanto, una subasta que trate de garantizar un mínimo de potencia instalada, yo creo que también incide en el aspecto más crucial a la hora de determinar las dificultades de financiación en nuevas inversiones. Los impuestos a la generación de energía no son el mecanismo más eficiente.
Sabemos que para que lo fueran necesitan que se tradujeran en precios al consumidor diferentes y crecientes con el grado de contaminante de cada una de las energías. Y además que los consumidores fueran capaces de sustituir en sus decisiones de consumo unas energías por otras. Eso evidentemente no se consigue con el sistema actual, con el sistema de tarificación actual en España y en la mayoría de los países europeos, en donde lo único que hacen es incrementar el consumo de electricidad, y esto tiene una serie de elementos negativos que se traducen en pérdida de competitividad empresarial y en un impuesto regresivo a los consumidores. Un aspecto que será crucial en la regulación es la supresión de barreras de salida de energías tradicionales menos competitivas sin incumplir compromisos adquiridos. Esto será cada vez más crucial a medida que las tecnologías o las energías renovables sean cada vez más competitivas. Probablemente por sí mismas serían capaces de desplazar en un mercado perfectamente competitivo a las energías tradicionales, pero seguirían teniendo su externalidad positiva, con lo cual estaría justificado un apoyo a la aceleración en la sustitución de energías tradicionales instaladas por energías renovables. Aquí está claro que la decisión de cierres de centrales pueden tener barreras de salida, porque en determinados casos puede haber resistencia política a las decisiones, y que los pagos por capacidad se convierten en un tema crucial. Eso ya se había dicho en la anterior mesa. El tema es cómo diseñar unos pagos de capacidad que cumplan el objetivo de sostenibilidad del sistema en un contexto de mayor intermitencia en el mismo debido a un mayor peso de energías renovables, y cómo hacerlo al menor coste posible, que sería nuestro objetivo. Evidentemente aquí la implantación de subastas, como se está haciendo con la instalación de nueva capacidad o con los pagos por interrumpibilidad, serían una solución. Y, por último, la convergencia de la tarifa eléctrica con los precios de la energía es otro aspecto que se ha insistido. Todo este apoyo público a las energías renovables, que tiene lugar o que puede materializarse en primas en subastas por instalación de nueva capacidad, en primas por pagos de interrumpibilidad o en primas por pagos de capacidad. La idea es que todas esas primas son necesarias, pero vamos a tratar de conseguirlas el menor coste posible. No tiene por qué soportarlos la tarifa eléctrica, porque la externalidad evidentemente está asociada a las emisiones de gases contaminantes, y el sector eléctrico produce un 20, 30, 40%, dependiendo de los años, de estos gases contaminantes. Por tanto, cuando las cargamos solo al sector eléctrico, encareciendo el coste de la tarifa eléctrica, puede favorecer para el consumidor que decida sustituir o que encuentre rentable sustituir electricidad, por ejemplo, por gas, cuando desde un punto de vista meramente ambiental esto no sería el caso. Termino aquí y disculpa si me he pasado del tiempo. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias al Club de la Energía por la invitación a poder participar. José Manuel, muchas gracias. Siempre tengo que hacer mención especial a Pedro Rivero, porque me han presentado como un experto, y a mí ya es un título nuevo, porque el que os habla estudió Derecho. Por tanto, normalmente en este tipo de eventos suelen hablar ingenieros, y lo poco que sé en gran medida se lo debo al Marqués de Del Rivero, como decía. Dicen que hay otro, yo voy a hacer Conde Duque mejor. Bueno, el título tiene su gracia, ¿no? Porque decimos la financiación del nuevo modelo. Y me vais a preguntar, que sea un poco, es un término muy de moda ahora, un poco disruptivo, ¿no? Pero ¿cuál es el nuevo modelo? Es decir, ¿pero cómo voy a hablar? Yo se lo decía a Pedro cuando me llamó, pero ¿cómo voy a hablar yo de la financiación del nuevo modelo si no sé cuál es el modelo? Lo digo porque creo que es la primera reflexión y me gustaría reflexionar. Es la primera reflexión que me gustaría poner encima de la mesa. Por cierto, que lo hablábamos, incluso en este evento está el N+1 porque están estos micros más este por si acaso fallan. Es decir, que esto es muy, muy eléctrico, ¿no? Yo creo que tenemos varios temas transversales que están ahí encima de la mesa y que tenemos que tener presentes. El primero, y se ha dicho durante toda la mañana, es cómo Europa nos envía las señales de que el 20-20-20 famoso, que ya nos parecía bastante locura, porque además vamos a aclararlo, al implicarlo en el sector eléctrico, que yo creo que es de lo que estamos hablando, pues sabemos que no es el 20-20-20, sino que es muchísimo más que el 20, y ahora se transforma en el 27-27-40.
con un planteamiento para mí, perdonadme que sea directo. Qué fácil es, por parte de las cámaras legislativas de países y de Europa, hablar de lo que tenemos que hacer los demás y no pensar también en la sostenibilidad del sistema. Y digo la sostenibilidad porque el tema de la energía, que es una de las principales, yo creo, revoluciones, junto con la digital, que tenemos en el siglo XXI, y se ha hablado, por tanto no voy a entrar en él, realmente se está haciendo sin planteamiento de sostenibilidad. Es decir, cuando en este momento la sociedad lo que está planteando, qué pasa con el trabajo, qué pasa con la industria, se nos está diciendo en este país que la industria tiene que tener más potencial, que tiene que tener un PIB mucho superior y, sin embargo, estamos poniendo auténticas barreras prácticamente imposibles de superar. Yo creo que ese es uno de los principales aspectos. Y a mí en ese sentido me gustaría, que es lo que siempre se dice, cuando dices a dónde vas, se dice de dónde vienes, de dónde estás y a dónde vas. Y entonces a mí me gustaría hacer una reflexión de qué es lo que no tenemos que hacer. Me vais a perdonar que, como no tengo las claves de qué es lo que hay que hacer, voy a hablar de lo que no tenemos que hacer. Ayer yo comía con Javier Gomá, el filósofo, y decía que el mundo había funcionado y que seguía funcionando, él llamaba de forma chapucera. Y forma chapucera significa que, a pesar de las previsiones y las regulaciones, pues salimos a pesar de todo, ¿no? Y la realidad es que la energía ha ido a impulsos. Pues empezó con Alfonso XIII y empezaron los pantanos y nos pusimos morados a hacer pantanos. Ya con Franco también teníamos muchos pantanos. 70, toma nuclear. Pues a nuclear en vena porque tocaba nuclear. Llegó Aznar. Ciclo combinado. ¿Cuántos? Todos los que se puedan. Eso es la regulación, o lo que se decía la regulación. Y luego llegó la última etapa, la que está hoy en día en boga, y es tomas renovables, de uno y otro tipo. Eso es lo que hemos vivido. Y esa regulación que decimos del porcentaje, ha sido lo que ha venido, lo que ha tocado. Y al final es verdad que tenemos un mix razonable, muchas veces incluso podemos tener tecnologías que nos sobran o no nos sobran, pero la realidad es que no ha habido en ningún momento una planificación de largo plazo, que es lo que cualquier empresario hace. Esa es la realidad. Y yo me pregunto, vamos a dejar el agua en paz, porque ya como no tengamos agua será imposible. Lo nuclear, hay que quitarlo. Curiosamente es el único sistema que no produce CO2. ¿Vale? Hay que quitarlo, nadie está planteando el coste, somos ricos. Nosotros competimos en el mundo. En España, de 50.000 hemos pasado a 150.000 empresas que exportan y que en sus productos el precio de energía tiene un precio importantísimo, especialmente en el sector industrial. Nadie está hablando del tema y mientras, y los que sois expertos lo sabéis, se están planteando casi 200 centrales nucleares en el mundo, entre otros en China, y que deben ser un auténtico montón por lo que me venían diciendo. Sin embargo, y estoy en un sitio delicado, sin embargo el carbón, que produce todo el CO2 que tengamos que tener, pues no sé si vamos a hacer que siga. Y en vez de plantearlo como un problema social, como un problema que sí hay que resolver socialmente, no, lo metemos a la tarifa y que lo paguen las empresas y los consumidores. Esa es la relación que hemos tenido. Los ciclos combinados, inviertan en ciclos que les vamos a pagar su retribución. Ahora sobran. El operador del sistema dice, no, son necesarios. El día que hubo el máxima potencia de energía en España, compartíamos consejo en Red Eléctrica, siempre pasa, el anticiclón está en el este. Y cuando el anticiclón está en el este, no hay viento y no hay sol. Solo el 2% fue generación renovable. Y eso volverá a pasar cuando tenga que pasar, y ahí necesitaremos los ciclos y quemaremos hasta las sillas de casa de los comedores. Porque es así. Y no nos engañemos, y tenemos que saber jugar, como en el barco de vela, con la vela y con el motor, que es otro tema importante. Por tanto, pues habrá que plantear cómo se hibernan los ciclos, habrá que generar o habrá que restituir de alguna medida esa mala regulación que se ha aplicado. Y vamos a lo renovable. Cuando yo era presidente de la Comisión de Energía en COE, siempre me llamaban algún tío enfadado y decía, no, es que yo soy del sector renovable. Y decía, pero vamos a ver, pero si tú lo que eres carpintero, tú lo que eres panadero, y tú lo que eres si tienes una empresa de tal. Porque el planteamiento renovable ha sido otro planteamiento que se ha hecho porque ha sido una burbuja financiera, señores.
no ha sido un planteamiento de sector, ha sido un planteamiento financiero. Y ahí está el agujero, 30.000 millones de euros que tenemos que pagar. Eso es lo que yo creo que no debe ocurrir. Hemos comprado bombillas en China que se vendían en los mercados de los sábados a la tarde. Y hemos hecho muchas más locuras, más paneles. Es más, una de las pocas empresas que quería hacer paneles en España pues ha quebrado con un agujero de más de 600 millones. Y se ha metido dinero y dinero y dinero en tecnologías que ni estaban avanzadas ni ha habido un proyecto industrial, que es lo que yo creo que tenemos que trabajar en España para que haya proyectos industriales tecnológicos de primer orden. Y yo creo que ese es un poco el gran drama que tenemos. Y a eso vamos a sumarle más temas. El regulador es otra de las cosas que yo aprendí cuando entré. No, el regulador es la clase política que entra y está y va cambiando cada día. Esto es como la ley de educación, que cada ministro que entra pues cambia la regulación. Y eso es lo que hemos vivido. Y dentro de esa regulación hay otro dato que tengo que hablar. En esta España que vivimos, las comunidades autónomas. Sinceramente, es que la energía no es ni nacional. La energía es internacional. Estamos diciendo que no la podemos almacenar. Estamos hablando de las interconexiones. Estamos hablando que no queremos ser una isla y aquí no solo tenemos una regulación nacional, sino que tenemos autonómica. Os voy a contar un caso, no voy a decir dónde. Fui a visitar dos plantas termosolares de 45 megavatios. Y al ingeniero, antes iban a inaugurarla, le pregunté, ¿y cuál es el coste? Y el coste era estratosférico. Y me dijo, hombre, pero porque son dos de 45 que estaban juntas. Si llega a ser una de 110, nos podíamos haber ahorrado el 40%. Y le digo, ¿y eso? Me dice, hombre, no, ¿sabes qué pasa? Que es que hasta 50 los permisos los dan las comunidades autónomas. Eso es parte de lo que hemos vivido y de lo que se está jugando aquí. Y de eso es de lo que hay que hablar. De qué es lo que no tenemos que hacer. Porque yo creo que en este caso, y además siempre son los malos las empresas eléctricas, cuidado, las empresas eléctricas son tractoras, y en este caso, en esta comunidad autónoma lo conocéis bien, son tractoras auténticas de empleo, de servicios y de tecnología. Y no sobran. Lo digo porque también esa dicotomía entre lo bueno y lo malo. Ese era el dato de la regulación que yo quería hacer. Y a eso habría que sumarle el otro efecto que tenemos, que es el de los impuestos. No tiene mucho sentido. Bueno, primero que metamos temas que no tienen que estar en la tarifa y que pagamos todos. Y temas tan absurdos como el pago a las islas, cuidado, que sí creo que hay que hacerlo, como he dicho, al carbón, porque es un tema social, pero que tiene que estar en presupuestos generales del Estado, porque eso es un tema de solidaridad entre territorios. Como no entiendo, y lo tenemos ahí, aunque es una partida muy pequeña, que tengamos que pagar a la Comisión Nacional de la Energía, la parte que se paga, que ahora son 30 millones de euros, y es simplemente porque no quieren estar en las Cortes Generales con los presupuestos generales del Estado. Pero ¿por qué tenemos que pagar un ente que es independiente, los consumidores? Lo digo con toda claridad. Esos temas tienen que salir de la tarifa. Solo tiene que estar la generación, el transporte y la distribución. Y por acabar, que era con el tema de los impuestos, hay otro tema que sigo sin entender también. Cuando un señor genera electricidad y la vende, 7% de impuestos. Los consumidores, más 4,5% de impuestos. Ya a esa suma le sumamos el 21% y nos quedamos tan piches. Eso significa que yo regulo porque yo estoy viendo el mapa mundial, se me ocurren las cosas que se me ocurren, esto es así, esto es muy bonito, esto va a ser, voy a ver cómo lo hago de una manera, de otra, hago números, pero nadie está pensando en el día a día, nadie está pensando en las empresas eléctricas, nadie está pensando en los consumidores finales. Aquí tenemos grandes consumidores de energía en Asturias. Aquí está Arcelor, aquí está Asturiana de Zinc, aquí está Alcoa. Cuando Alcoa cuando se inundó la planta hace unos años, el consumo de energía en España cayó el 2%. No, casi el 2%, solo con esa planta. Pues yo creo que tenemos que ser muy conscientes que la energía somos todos, que estamos todos implicados y que, en el fondo, entre todos tenemos que tirar para adelante. Pero lo que sí me interesa es, por favor,
dentro de esa financiación no volvamos a cometer los errores que se han cometido hasta ahora. Muchas gracias. Yo sí tenía una presentación que la voy a dejar, y lo que voy a hacer como primera medida de ahorro es no usarla. Las partes que sí que tenía, a ver si consigo que esto son estas, y que para ahorrar voy a empezar por lo de en concreto, que es donde podemos centrarlo. Intentaré que oigáis no a un energético, que es lo que he sido más en mi vida, sino la parte financiera, que es lo que toca en cómo lo ve un financiero. Y la verdad es que cuando sigo asistiendo a estos temas, antes no era consciente, antes era eléctrico y por lo tanto no era consciente, pero ahora dice, pero vamos a ver, en algunas cosas de las que uno oye, dice, pero ¿cómo les van a dar financiación? Esto no tiene nada que ver con el sistema financiero. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo a que el objetivo fundamental que se persigue y que está asumido por todos, es un problema global, hay que descarbonizar a partir de 2050, hay que electrificar mucho más, y como hay que electrificar mucho más, pues además de eso hay que gastar miles de millones de inversión nueva y su correspondiente financiación. Bueno, el primer tema es, en eso no hay problema. Si es verdad, dinero hay, liquidez hay y, por lo tanto, no hay un problema de financiación en cuanto a imposibilidad por recursos en el mundo entero. ¿Qué es lo que sí que hay? Lo que sí que hay es las regulaciones y los... La primera sensación que uno recibe cuando ve, y lo ha dicho Antonio, ¿qué modelo? Hay un modelo, y cuando uno oye después, y lo suscribo, pero lo oye después, y hace falta un pacto de Estado. Bueno, en el momento en el que estamos en España, lo primero que había que aclarar es qué Estado. Un pacto de Estado, ¿qué quiere decir? Que se tienen que poner de acuerdo los partidos políticos, aunque estén en desacuerdo profundo y diciendo contradicciones los propios agentes que tienen que ser financiados, o hay un acuerdo de los agentes y los políticos no son capaces de hacerle frente y para necesitar un tercer elemento. La regulación tiene que ser estable, la regulación tiene que ser predecible, la regulación, pero ¿vamos al mercado o no? Porque si vamos al mercado, lo que tiene que funcionar y quien tiene que regular es el mercado. Y, por lo tanto, regule usted para que el mercado funcione. Y si no, cambie. Es decir, ¿cómo es posible que se diga que si no hay un pacto político no va a ser posible que uno vaya a financiarse la inversión necesaria en un mercado en el cual el riesgo de decidir es fundamental en la empresa, sea inversora o sea financiadora? Luego, temas como, por ejemplo, la rentabilidad razonable. ¿Razonable para quién? ¿Para el que la fija o para que en el mercado no hay rentabilidad razonable? Hay la que hay, la que resulta de la libre competencia y de la confrontación de oferta y demanda y, por lo tanto, esa es la rentabilidad razonable. El que no pueda resistirlo por competencia o por esto, pues no estará en el mercado y sustituido por otro. Y es así. Pero no. ¿A qué suena, desde el punto de vista de quien tiene que prestar dinero, a qué suena lo de rentabilidad razonable? Oye, que no se fían del mercado. Que no se fían. Y que, por lo tanto, claro, si ya veo una regulación que lo que va a sustituir al mercado, luego, la regulación, cada uno, eso es lógico y nos pasa a todos. Nos creemos que solo hay reguladores en nuestro sector. Yo os puedo decir, lo he dicho a alguno, que yo venía del sector eléctrico y el sector eléctrico es el libre comercio absoluto comparado con el sector financiero. Eso está, la regulación no es una broma, la del sector energético y eléctrico comparado con la que me tengo que estar viendo ahora en el sector financiero. Pero lo que falta es que la regulación sea, si habláramos de mercado, la regulación sería única, es decir, el regulador financiero y el regulador
empresarial tendrían que estar de acuerdo. Tendrían que sacar una regulación que permitiera que ambos se encontraran en el mercado. Y eso es lo que falta. Desde el punto de vista financiero, que es lo que me toca a mí, ¿cuál es la clave? Bueno, la clave es que el regulador financiero lo que quiere es que los recursos vayan hacia aquellos proyectos de inversión, aquellos ahorradores que cumplan dos características. Una, que sean capaces de generar ingresos recurrentes, que garanticen la devolución en tiempo y forma de los préstamos y, a su vez, en segundo caso, que esos se garantice ¿cómo? No con la rentabilidad razonable, que se garantice con que no sea precisa la refinanciación. De forma que pasará a ser dudoso y será severamente castigado el que haya prestado si necesita refinanciar porque es que se equivocó en cuánto daba y en qué plazo había que devolvérselo. Por lo tanto, el acuerdo, este pacto de Estado, si partimos de la base de que Estado somos todos, a partir de ahí tiene que buscar ser compatible con esa exigencia, porque si no, el regulador financiero lo que aplica es un principio muy estricto también. Oiga, usted con su dinero haga lo que le dé la gana, con el de sus depositantes no. Y por lo tanto, si usted quiere meterse en unas posiciones de riesgo distintas, usted tiene que mejorar su aportación de capital. Y, naturalmente, las provisiones y aportaciones de capital hacen que la financiación vaya hacia un lado o hacia otro. Si uno parece rarísimo que un sector que tiene garantizado el consumo, que tiene garantizado el crecimiento, que tiene garantizado el valor de bien esencial, resulte que no es fiable para algunas fórmulas de financiación en el sector. Pero claro, ya lo ha dicho Carmen antes, es decir, si es que ni siquiera nos creemos si el mercado vale o no vale como está, y si va a tener que ser otro, y se van a recuperar el coste fijo o el variable. Toda la vida de Dios ha habido coste fijo y coste variable, y siempre el mercado ha dado para crecer y desarrollarse sosteniblemente. Luego, algo pasa, y eso que pasa es que el mercado no funciona adecuadamente. Termino diciendo que nosotros lo que sí que es importante es que además se tenga en cuenta las transformaciones que se producen en el sector, que en el energético es hacia las renovables, en el financiero y en el energético y en los demás es la orientación hacia el cliente, que eso es lo que significa la digitalización. Y ahí es donde van a ir muchas inversiones y ahí es donde va a ir mucha financiación en proyectos, además, prácticamente individuales. Es decir, lo que se trata es de que complementar los servicios financieros que necesita el cliente individualmente, teniendo en cuenta, además, que lo que se ha hecho la digitalización básicamente ha sido borrar las fronteras entre sectores, borrarlas. Es decir, antes, y con esto sí que termino, antes se decía el que tiene un producto, el líder, ahí están las grandes empresas multinacionales de distintos sectores que han desaparecido. ¿Por qué? Porque ahora el principio es el que tiene ese producto tiene un problema y le tiene que vender. El que tiene una ventaja es el que tiene un cliente, porque es a quien se van a vender. Y no es de extrañar, pues por poner un ejemplo con nombre y apellido, que un Alibaba esté en este momento facturando y vendiendo en un día bastante más que el Corte Inglés en todo el año. A partir de este tipo de cosas es evidente que la banca financiará al cliente, una de cuyas necesidades será las necesidades energéticas y sus inversiones en LED o en lo que sea. Pero la recurrencia de los ingresos necesarios vendrán o porque los da el proyecto, si es una pyme o es una empresa de venta, o porque los tiene el propietario, que es el cliente. Y el cliente, que serán entonces las garantías personales, siempre que sus riesgos pues estén respaldados por sus recursos, que normalmente serán sus sueldos y compañía. Esas orientaciones, repito, son las que creo que necesitan para que sea sostenible. Es decir, tenemos que relacionarnos, vaya usted a lo que tiene que ir, póngase de acuerdo y oriente al regulador hacia donde tiene que ir, que es a que funcionen las cosas y no a ver si me beneficio yo o me beneficio y saco o no saco de la tarifa lo que tengo
Si lo primero que no tiene que haber es tarifa, y a partir de que no hay tarifa no se puede cargar en ella nada. Si hay mercado y hay precio, al precio irá cuál, lo que el cliente sea capaz de pagar o quiera pagar. Y ese es y o volvemos a los principios, o como estoy de acuerdo con Antonio, no sé cuál será el nuevo modelo, pero no lo entenderé. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a los tres por ajustaros al tiempo y a este formato charla tipo TED. Tenemos ahora oportunidad yo voy a hacer una pregunta común y luego daré la oportunidad a la sala de que intervenga. Un matiz solo, Pedro, ¿no? Aquí en Asturias es de los pocos sitios donde no tienes por qué preocuparte a qué estado pertenecemos, porque sabes que los asturianos somos tan grandones que cabe todo. Aquí caben todas las regiones, nacionalidades, sensibilidades. El reino del cachopo es un reino muy generoso en sus relaciones, ¿no? Ojalá hubiese más reinos como este, con su capacidad de asimilación y de recibir a los demás. Bueno, los tres habéis intervenido sobre el mercado, habéis hablado sobre el mercado. Yo tengo una pregunta, ¿funciona el mercado bien desde el punto de vista financiero? Es decir, ¿da las señales necesarias para que podamos ir hacia un modelo sostenible? Voy a contestar muy rápido. Yo creo que no, porque si no, no estaría la reunión esta, ¿no? Es decir, yo creo que si algo es el mínimo denominador común de toda la gente que ha intervenido, es que no. Y, por tanto, hay que buscar el modelo entre ese mercado libre imperfecto y esa regulación imperfecta, que también es otro mínimo denominador común. Pero, en principio, no. Por tanto, hay que buscarlo. Francisco. Está claro que un sistema de mercado en el sector eléctrico no funcionaría al 100%. Está claro que es necesario algo de regulación, pero está claro que se pueden introducir elementos de mercado en el sector eléctrico, ¿no? Por tanto, no se trata de escoger entre mercado o regulación, se trata de escoger cuál es la justa proporción y cuál es la manera idónea de hacer una regulación y cuál es la manera idónea de introducir mecanismos de mercado allí donde se pueden introducir. Y esto implica discutir de muchas cuestiones pequeñas y técnicas. Desde el punto de vista de globalidad yo lo tengo claro, es una combinación de mercado y de regulación. Y el tema clave está en discutir cuál es la regulación buena, hay regulación buena y mala, hay diseños de mecanismos de mercado buenos y malos. Y en esa discusión es donde sería necesario avanzar. Pedro. Sí, no, yo creo que donde está la confusión es en haber confundido mercado mayorista de generación con mercado de la factura. Al final lo que paga el cliente es la factura. Cuando todo lo que está en la factura debería de venir del mercado. Si evidentemente dentro de la factura se meten subvenciones, ayudas, impuestos, etcétera, eso no hay mercado capaz de regularlo porque no son elementos del mercado. Por tanto, y se ha dicho, o se le limpia de eso en el resto de los elementos, tanto si es coste fijo como si es coste variable, hay mecanismos de mercado que no son solamente el mercado spot de generación. Es decir, se ha hablado de subastas para las interrumpibilidades, de subastas. Se puede hablar, por ejemplo, de subastas como se están haciendo para la inversión, con lo cual, después ya que compitan en el mercado, si hay que dar alguna ayuda que sea ayuda compatible con el mercado y no porque lo autorice Bruselas, sino porque no permita romper el funcionamiento del mercado. Por tanto, el que hay tiene un 50%, y se ha dicho, de elementos que ni son ni pueden ser del mercado. La factura no irá nunca al mercado si vamos por esa vía. Si tuvieseis la oportunidad de invertir una parte de vuestros ahorros en el sector energético español, pongamos un 20%, ¿lo haríais con la actual regulación? Bueno, ¿me lo dices como Pedro Rivero o como banco? No, como Pedro Rivero. Como banco te digo que no. Entonces, bueno, que no en esas condiciones porque no estoy preparado y con el tema de rentabilidad razonable, menos. No es a medio y largo plazo, a corto plazo sí. A corto plazo es una garantía, es que te garantizo una rentabilidad, pero ojo, que la puedo cambiar cuando me dé la gana, ¿eh? Por lo tanto, te la garantizo hasta que no te la garantice. Es que eso es lo que me dice la regulación. ¿Quién va a invertir ahí? Pues no lo sé. Si voy a invertir en el territorio razonable el 7%, pues con lo fácil que sería decir que la rentabilidad razonable es el coste capital. Venga.
Y ya está, y esa no se modifica ni cada 2 años ni cada 200. Si tú vas a garantizarlo, garantiza algo que sea medible. No a ver qué pasa y según pase. Por eso te digo, yo no. Yo, utilizando como criterio las rentabilidades históricas de las acciones de las empresas eléctricas, yo compraría hoy acciones de las empresas eléctricas. Pienso que los defectos de la regulación afectan o pueden originar problemas para las decisiones de inversión futuras de las propias empresas eléctricas. Las propias empresas eléctricas van a tomar sus decisiones de inversión basados en criterios de rentabilidad. Y una mala regulación puede originar un déficit de inversión y originar un problema de suministro, que no es la situación actual por el exceso de capacidad. Pero las propias empresas eléctricas van a tomar sus decisiones teniendo en cuenta la regulación que existe. Y eso se va a incorporar en las rentabilidades. La regulación en el sector eléctrico evidentemente existe desde siempre, se ha ido disminuyendo, desde siempre ha habido críticas, desde siempre las empresas se han quejado, desde siempre los consumidores se han quejado, pero si miro la serie histórica de rentabilidades, pues en ese criterio yo compraría, porque la rentabilidad de las empresas eléctricas van a ser consecuencias de sus decisiones basadas en criterios de rentabilidad y el problema de una mala regulación puede ser en problemas de decisiones de inversión de las propias empresas eléctricas. Deshaces el empate. Sí, bueno, yo voy a decir sí a una cosa y no a otra. Es decir, el tema de las empresas eléctricas, yo sí, pero sobre todo en aquellas empresas eléctricas que tienen su vista puesta también en el exterior. Es decir, yo creo que también España en su día, y creo que fue un error inmenso, perdió una oportunidad inmensa de una gran fusión y haber tenido una multinacional espectacular, lo digo con claridad, y creo que parte del mix, en este sentido, de inversiones de las empresas va a influir mucho para que sean más rentables. ¿Por qué? Porque depender, como digo o decía antes, de un señor que te cambia la regulación cada minuto, pues realmente hace temblar a cualquiera. Eso en primer lugar. Tenía apuntado por lo que han dicho antes, que es la pregunta que voy a hacer al revés cuando vas a meter un duro, ¿no? Y es, un sistema a largo plazo. ¿Meterías dinero? Pues yo no sé si es a largo plazo. Uno. Un sistema estable. De momento no lo ha sido, pues no lo sé. Un sistema predecible. De momento tengo mis dudas. Un sistema transparente. No sé. Y un sistema con garantía jurídica. Es decir, que no sea retroactivo, que es otro de los temas que hemos comentado, que es clave. ¿Cómo voy a invertir en un sistema que de momento, en algunos puntos de los que acabo de decir, que son los que habéis dicho que un sistema energético sostenible debiera ser, no me dan la fiabilidad para invertir? Pero no a mí, no a los fondos, sino a cualquier señor que invierta un poco que tenga. Y hay un tema, la inversión en energía no es solo invertir en las empresas eléctricas, que afortunadamente, y en España son muy potentes. En estos momentos son proyectos de mucho tipo y son proyectos donde gente más humilde podemos meternos, y se ha demostrado que son un fracaso o que son un bluff. Y lo digo porque en muchos casos han sido proyectos desde el punto de vista financieros, es decir, porque realmente esta regulación de la que estamos hablando yo creo que carece de realidad, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta por parte del público. Se agradecería que sea pregunta y no una reflexión o ponencia en sí misma. Es decir, que acabe con una interrogación, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna, todos hemos entendido el funcionamiento financiero del sistema. Esperemos que hayamos contribuido a una clarificación de cómo funciona desde ese punto de vista económico y sobre todo de cuáles son los desafíos que le esperan al sector, un sector que es absolutamente básico para la economía y el funcionamiento de un país. Muchas gracias a los tres. Muy bien.